Buenas tardes. Agradezco al Instituto Internacional de Santo Tomás y San Juan de la Cruz estas jornadas de psicología cristiana que están ahora dedicadas al tema de la naturaleza y la gracia. Mi tema va a ser el de la psicoterapia y las concepciones erróneas que a veces se dan sobre la gracia y cómo inciden estas concepciones tanto del paciente como del terapeuta, especialmente del terapeuta, cómo inciden en las consecuencias que va a tener la psicoterapia, ¿no? Primero voy a dar algunos conceptos generales sobre el tema de la gracia. La gracia es algo infundido en nuestros corazones, inherente al alma, es susceptible de aumento y que renueva el interior del hombre. Es una participación en la vida de Dios. Pone algo real, sobrenatural e intrínseco en el alma. Y recordemos que podemos decir, de manera al menos muy general, que la psicología es la ciencia que estudia el alma. Por eso a los psicólogos no nos es ajeno este tema. La psicología y especialmente la psicoterapia deben tener en cuenta los datos de la revelación o de la teología que se fundamenta en la revelación, porque si no, no comprenderán al hombre y se equivocarán sobre su realidad y la manera de ayudarlo. Lo que es normal y anormal para el hombre no se termina de entender sino desde la revelación. Y cito a Martín de Chavarría. Ciertamente la gracia excede el poder de la naturaleza creada, justamente porque es una participación de la naturaleza divina, que excede toda otra naturaleza. Por eso es imposible que una criatura pueda causarla. Solo Dios deifica, comunicando la unión de la naturaleza divina con cierta participación de semejanza. La gracia sana y eleva la naturaleza, o sea, produce un cambio real en la persona en quien viene a habitar el Espíritu Santo, porque eleva el ser y sus potencias en orden a producir actos entitativamente sobrenaturales. Esto supone la posibilidad de hacer actos meritorios para la vida eterna, porque nos prepara para la vida eterna. Y para eso es preciso que sus potencias, las potencias del hombre, sean intrínsecamente elevadas por la infusión de virtudes sobrenaturales. Esto es muy importante para el psicoterapeuta, porque existe un verdadero cambio en la personalidad del paciente, primero en su interior, en sus potencias más elevadas, la inteligencia y la voluntad, o sea, en el modo de razonar, en el bien que quiere, lo que ama, pero también en sus potencias sensibles que se van ordenando a lo superior, adquiriendo mayor dominio de sí, y además en lo exterior, en el modo de obrar y en sus conductas. La herida de la naturaleza, ocasionada por el pecado original, que hace que la parte racional del hombre no se someta a Dios y no pueda dominar las fuerzas inferiores, se intensifica con los pecados personales. Como la personalidad se va estructurando en base a las elecciones sobre su obrar concreto, esta puede llegar, debido a este profundo desorden, a disfunciones ya claramente definidas como patologías psíquicas. Porque el vicio, que es lo contrario a la virtud, contradice la ley natural y la plenitud humana, de manera que constituye la base estructural de muchas enfermedades mentales. Por esta herida del alma, que es fruto del pecado original, igual que en los pecados personales graves que se suman, la razón pierde agudeza, la voluntad se debilita y se resiste a obrar el bien. Cada vez se le hace más difícil obrar el bien y la concupiscencia se enardece sin cesar. El libre albedrío está impedido de hacer el bien. Todo esto dispone negativamente respecto del obrar conforme a la ley natural y a sus inclinaciones sanas. O sea, el hombre en esta situación de pecado
no puede cumplir todo el bien de la naturaleza, especialmente con el uso de la recta razón. Por eso se dice vulgarmente que el loco es el que ha perdido la razón. Si bien no la pierde, porque puede recuperar su función, sino que no puede hacer un buen uso de la misma. Vemos entonces qué gravemente está pervertido este dinamismo de las apetencias naturales. Es la rebelión de la carne que se aparta del obrar según la razón y que se agudiza con las elecciones personales, enfermándose cada vez más. Esto es lo que se llama ley de Fomes o de concupiscencia, en el sentido de que todas las potencias del alma tienden a obrar contra el bien de la razón, la cual queda sujeto a las potencias inferiores desordenadas. Esta es la raíz profunda del egoísmo, que es el principio subjetivo de los desórdenes de carácter. Así podemos ya decir que el hombre está enfermo y necesita de un remedio para curarse. Este remedio viene de Dios, el único que puede curar y restablecer profundamente el orden de la naturaleza. Por eso, en esta situación lamentable del hombre y de la que muchas veces no toma real conciencia, es necesaria la gracia de Dios, el don inmerecido que sana la personalidad, ordenándola, curando desde sus raíces la enfermedad psíquica. Esta es la verdadera terapia que necesita el hombre, y el psicólogo puede ayudar mucho en este proceso, pero el trabajo principal lo hace Dios por medio de la gracia. Y quisiera hacer acá una aclaración respecto de lo que dije recién sobre la poca conciencia que tienen los hombres de este profundo problema, porque hay varias causas. Primero, porque el mismo pecado oscurece la inteligencia. Segundo, porque vivimos una sociedad donde estas perversiones o inversiones han ido cambiando la mentalidad de las personas, porque muchas conductas que son patológicas se ven como normales. Situaciones que incluso muchas veces se avalan o autorizan con leyes positivas, como por ejemplo el aborto, la eutanasia, los problemas en la sexualidad, etc. Y tercero, porque la psicología contemporánea, de raíz kantiana, y que ha inundado toda la cultura, insiste en separar la vida moral de la sintomatología psíquica y de la ciencia psicológica. Sin duda vivimos una época en que se ha perdido la conciencia de pecado. Y entonces las personas no relacionan sus síntomas psíquicos, angustias, ansiedades, vacío, tristeza, depresión, etc., con las circunstancias desordenadas que viven. Hoy más que nunca el hombre necesita un cambio más fundamental. Pero también las sociedades requieren ser nuevamente evangelizadas. La gracia es una realidad que produce un profundo cambio interior, porque implica una nueva relación. Ahora el hombre es amigo de Dios y a él tiende con todas sus fuerzas. Significa una renovación que se produce en la realidad interna del hombre. Es una verdadera transformación en la personalidad, por la cual la criatura racional adquiere una nueva relación con Dios y con las personas divinas. Y este nuevo modo de relación pone al hombre en posesión de Dios como fin último sobrenatural. Esta restauración implica también un nuevo dinamismo que emana de la gracia, especialmente de la caridad, que significa un cambio en los hábitos y en las operaciones según la exigencia de este nuevo ser deificado. Este cambio es principalmente interior, se da en el interior del alma. El Concilio de Trento afirma que la justificación entraña, por tanto, dice, el perdón de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. La gracia libera de la servidumbre del pecado y sana. Sana desde dentro del hombre.
La mente del hombre que crece en gracia ha ido cambiando progresivamente de tal manera que no solo es muy distinto del momento de iniciación del proceso, sino que es muy diferente del común de las personas. Dirá Santa Teresa que en este desarrollo de la gracia, al mirar para atrás, uno apenas puede reconocerse, como la transformación que sufre el horrible gusano de seda y se convierte luego en una bella mariposa. Porque Dios quiere al hombre y con su amor lo sana y eleva. Le hace agradable y bello, lo hace agradable y bello ante sus ojos. Entonces las facultades son elevadas y el dinamismo psíquico es potenciado porque es atraído por el bien, que es el fin último, que es la felicidad. Contrariamente al amor humano, que ama a alguien porque es bueno, Dios lo hace bueno porque lo ama. Es el amor divino que causa la perfección en la persona amada. Esta dirección al fin que atrae, unifica las potencias que se hallaban dispersas y que cuando no podían funcionar correctamente, hacían que la personalidad fuera frágil, infirme, enferma. Una enfermedad que el hombre no se puede curar a sí mismo por su misma debilidad. La gracia es necesaria para suplir el defecto o insuficiencia de esas fuerzas naturales, que es porque el hombre es como un enfermo y que, como dijimos, no puede curarse a sí mismo porque el mal es muy profundo. El psicoterapeuta puede ser instrumento de la gracia y debe serlo, pero siempre es Dios quien la otorga y no hay nada en el hombre que pueda causarla porque justamente es gracia, es regalo, es don. Creyendo, confiando y secundando la gracia divina, el psicoterapeuta presencia entonces un cambio de mejora personal en el paciente que sigue la siguiente evolución. El apetito inferior se somete a la razón y la razón se somete a Dios, fijando en él el fin de su voluntad. Y así, todos los actos humanos se regulan por el fin. Y los movimientos del apetito sensitivo que regulan el juicio de la razón, como corresponde a la naturaleza del hombre sano. Pero esta curación que produce la gracia es progresiva. Se da primero en la mente antes que el apetito carnal esté totalmente subordinado y ordenado. Por eso, con la gracia habitual, el hombre ya no obrará gravemente contra el dictamen de la razón, aunque todavía no podrá abstenerse de todos los movimientos interiores de la sensualidad. Podrá dominar cada uno en particular, pero no todos, todo el tiempo, y sobre todo cuando escapan a su vigilancia. La fuerza de la gracia de Dios actúa en el alma, sanando de arriba hacia abajo, o sea, la razón se sujeta a Dios y la voluntad desea la voluntad de Dios. Pero los afectos continúan desordenados o con cierto desorden hasta que se sometan totalmente. Las potencias inferiores, que estaban dispersas, se recogen progresivamente hasta que el alma vuelve a tener sobre ellas la fuerza y el señorío que había perdido, dirigiendo todas sus conductas coherentemente hacia el fin último. Todo esto, que está analizado por Santo Tomás muy claramente, lo vemos también muy bien expresado de una manera práctica por Santa Teresa de Ávila en su obra Las Moradas. Ahora, ¿cuáles son esos errores más comunes que se dan respecto de la gracia en la psicoterapia? Hay un error, y podría decirse el más amplio, que cometen los psicólogos que siguen las teorías de psicología contemporánea y que aprendieron en las universidades, aún en las católicas, lamentablemente. Y es especialmente el psicoanálisis o alguna de sus múltiples derivaciones, pues muchísimas, ¿no?
es el de suponer que el hombre no debe cambiar o no puede cambiar. Y lo que debe hacer es aceptarse así como es o aceptar el desorden con que está viviendo. Y el papel del psicólogo es hacer que se sienta bien aún estando mal, muchas veces confirmando este mal, haciéndolo consciente. El relativismo que se vive en nuestra época lleva a la gente a pensar que todo está bien y que se puede vivir de cualquier manera sin que pase nada, sin tener consecuencias. Existe una mentalidad de impunidad que está muy lejos de la realidad, porque toda culpa lleva una pena. En general, los pacientes vienen con una expectativa de cambiar sus angustias, tristezas, vacíos, etc., por un bienestar psíquico, pero sin pensar en un cambio profundo o en un cambio de vida. Hay que aclarar que estas corrientes de psicología que siguen el pensamiento filosófico moderno y que se han introducido en la cultura, siempre suponen que en el hombre hay un mal radical y por lo tanto una infelicidad radical de la que solamente puede huirse con sustitutos como por ejemplo el placer. Esto está claramente manifestado en Freud y en el psicoanálisis. Por supuesto, la mayoría de estos psicoterapeutas que siguen estas teorías no creen en la gracia y no creen que la gracia pueda hacer algo en el interior del alma. Incluso lo ven como un tema que no pertenece a su ámbito, pero sin duda muchas veces ellos mismos se meten o involucran en este ámbito, o sea, además en el sentido contrario, alejando a los pacientes de la vida sacramental e impulsándolos al pecado que los aleja de Dios. Pero si hablamos de los psicoterapeutas, que se supone que creen en la gracia de Dios, este error derivado de lo que han estudiado en las universidades es el de no entender que la gracia pueda cambiar la personalidad y la vida entera. Porque en las universidades católicas estos temas teológicos se dan aislados y totalmente escindidos de los temas psicológicos, como si no fueran parte de la problemática humana. Muchos, siguiendo de alguna manera el pensamiento de la psicología, y es de la filosofía moderna, de raíces protestantes, creen que la gracia es algo solo exterior, y su incumbencia es la relación de la persona con Dios, pero incluso reducida a las prácticas religiosas externas, como ir a misa o recibir los sacramentos, hacer oraciones, etc. Y por lo tanto, el paciente debería tratar estos temas, o sea, este psicoterapeuta piensa que el paciente tiene que tratar estos temas solo con un sacerdote y no con el psicólogo. Es más, muchos psicoterapeutas, estamos siendo católicos, se niegan rotundamente a hablar de Dios y de la gracia en la terapia. Entonces, una de las consecuencias de esta concepción es que ante un cambio positivo del paciente, el psicoterapeuta cree que con una cierta soberbia, o sea, de alguna manera con una cierta soberbia, cree haber sido el artífice de dicho cambio e inclusive exalta el método usado como exitoso o como el que ha producido este cambio. También el paciente puede creer que su mejora personal se debió a la terapia. Por ejemplo, hay personas que recomiendan el método psicoanalítico, solo el método al estilo de Dalbier, que separa el método de la teoría, porque pueden haber visto algún resultado positivo una vez que han hecho terapia. Pero esto es muy imprudente, porque el método no está separado de la teoría psicoanalítica, que es mala. Aunque sean otros métodos, se corre el riesgo de atribuir todo cambio positivo al método que se lo considera infalible y además se lo cumple a rajatabla. Se evidencia en estos casos un naturalismo que hace confiar solo en la naturaleza y en los medios naturales
y llegar en muchos casos a despreciar el valor de la gracia en toda la vida, lo cual es muy peligroso. Sin duda el hombre moderno aprendió a confiar más en sí mismo que en Dios, pero muchas veces estas terapias refuerzan esta actitud, llegando incluso a alejarlo de Dios. Por ejemplo, conocí a una persona que me decía que en la terapia había tomado conciencia de que podía ser autosuficiente y que cada vez necesitaba menos a Dios en su vida. Entonces se fue alejando de las prácticas religiosas y principalmente de los sacramentos. Otro error muy común entre los psicólogos católicos y relacionado con el anterior es que muchas veces esgrimen la famosa frase atribuida a Santo Tomás, la gracia supone la naturaleza, para expresar que los cambios positivos de las conductas del paciente y la ordenación de la personalidad, que suponen efecto de la psicoterapia, atraerán luego la benevolencia de Dios y la persona podrá acceder a la gracia más fácilmente, gracias a la psicoterapia. Lo cierto es que la teología nos enseña lo contrario. El que Dios nos mire primero con benevolencia y nos perfeccione con su gracia es la causa del orden y la salud psíquica. No hay nada natural que mueva para la primera gracia, que es sobrenatural. Con esto no negamos que el psicólogo sea capaz de secundar la gracia y actuar muchas veces como instrumento válido de la misericordia divina. Asimismo, hay que reconocer con humildad que puede haber otros instrumentos de la gracia de Dios que pone Dios en el camino del paciente, además del psicólogo. Aun cuando el psicoterapeuta sea bueno y secunde la gracia, hay muchas otras circunstancias de las que Dios se vale para manifestar su amor al hombre. Con respecto a este error, nos dice la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica, o sea, como algo muy básico que tenemos que saber, pero dice así, dice, la preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia. Dios completa en nosotros lo que Él mismo comenzó, porque Él, por su acción, comienza haciendo que nosotros queramos y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. Esto es una cita, el Catecismo cita a San Agustín. Y después dice, puesto que la iniciativa en el orden de la gracia pertenece a Dios, nadie puede merecer la gracia primera, en el inicio de la conversión, del perdón y de la justificación. Bajo la moción del Espíritu Santo y de la caridad, podemos después merecer en favor nuestro y de las demás gracias útiles para nuestra santificación, para el crecimiento de la gracia y de la caridad, y para la obtención de la vida eterna. Y después, en otro número dice, el hombre no tiene por sí mismo mérito ante Dios, sino como consecuencia del libre designio divino de asociarlo a la obra de la gracia. El mérito pertenece a la gracia de Dios en primer lugar y a la colaboración del hombre en segundo lugar. Este error tan común entre los psicólogos cristianos de pensar que pueden disponer o predisponer al paciente para la gracia, ordenando sus potencias y llevándolo a la vida virtuosa, conlleva, como decíamos, una actitud naturalista que está muy lejos de la verdad del hombre y su destino. Santo Tomás cita a San Agustín y dice, sin la gracia absolutamente ningún bien hacen los hombres, sea pensando, sea queriendo, sea amando, sea obrando. Esto lo dice en la cuestión 109. Claramente, una disposición sobrenatural no puede ser procurada por las solas fuerzas naturales. La gracia y por lo tanto la disposición para la misma tienen que ser de orden sobrenatural, pues la disposición no es otra cosa que la conversión de la criatura racional a Dios, autor de la gracia,
y solo puede ser causada por el mismo Dios. Disponerse a recibir la gracia es orientarse, dirigirse y ordenarse a la vida eterna o al mismo Dios como fin sobrenatural, y esto incumbe solo a Dios. El Aquinate, en la cuestión 109 sobre la gracia, explica que el hombre en el estado de naturaleza íntegra podía, por sus fuerzas naturales, querer y obrar el bien, o sea, el hombre antes del pecado original, podía, por las fuerzas naturales, querer y obrar el bien proporcionado a su naturaleza, como es la virtud adquirida, por ejemplo. Pero no podía un bien superior como es la virtud infusa. En el estado de naturaleza caída, que es el nuestro, es deficiente también en lo que puede según la naturaleza, de manera que no le es posible obrar el bien en toda su amplitud con las solas fuerzas naturales. Sin embargo, puede hacer algún bien particular, dice Santo Tomás. Santo Tomás dice edificar casas, plantar viñas y cosas semejantes, o sea, es lo poco que puede hacer. Pero no puede hacer todo el bien que le es connatural. Y así afirma Santo Tomás. Dice esto: así, en el estado de naturaleza íntegra, el hombre solo necesita una fuerza sobreañadida gratuitamente a sus fuerzas naturales para obrar y querer el bien sobrenatural. En el estado de naturaleza caída, que es el nuestro, la necesita de dos formas. Primero, para ser curado, y luego para obrar el bien de la virtud sobrenatural, que es el bien meritorio. Además, en ambos estados necesita el hombre un auxilio divino que lo impulse al bien obrar. Hasta aquí la cita. Como dijimos antes, el hombre es como un enfermo que puede hacer algunos movimientos, pero no con la perfección del hombre sano, mientras no se cure con algún remedio. Y esto es lo que hace la gracia. En el estado de naturaleza caída, necesita el auxilio de la gracia que sana la naturaleza. Todo hombre busca la felicidad y en esa búsqueda configura su personalidad, pero sin la ayuda de la gracia no puede moverse en dirección al fin último, que es esa felicidad tan ansiada. Por eso queda siempre insatisfecho y su vida frustrada. Por eso, para el psicoanálisis, la felicidad es imposible de alcanzar, solo se puede huir de la infelicidad radical. Y por último, quisiera remarcar otro error que generalmente se da en algunos católicos, tanto psicoterapeutas como pacientes, con una formación cristiana superficial, y es el creer que con seguridad están en estado de gracia, aún viviendo, en algunos casos, situaciones contrarias a la ley moral, como por ejemplo en concubinatos o adulterios o faltando a la caridad de alguna manera. Sobre esto Santo Tomás es muy claro y expresa la doctrina de la Iglesia diciendo que no tenemos certeza de la gracia. La gracia, y entonces acá cito a Santo Tomás: la gracia santificante hace al hombre digno del amor divino. Luego nadie puede saber si posee la gracia santificante. Y después dice: de tres maneras podemos conocer una cosa. En primer lugar, por revelación, y de este modo se puede saber que se tiene la gracia, porque Dios se lo revela algunas veces a algunos por un especial privilegio, para que ya en esta vida empiecen a disfrutar del gozo, de la seguridad, para que emprendan grandes obras con más confianza y energía y para que soporten con más valor los males de la vida presente, como pasó con San Pablo. En segundo lugar, conoce algo el hombre por sí mismo y con certeza, y de este modo nadie puede saber que tiene la gracia, porque para conocer algo con certeza hay que estar en condiciones de verificarlo a la luz de su principio propio. En tercer lugar, se conoce algo a modo de conjetura por medio de algunos indicios.
En este sentido, sí uno puede conocer que posee la gracia. En cuanto experimenta, o sea, estos son los indicios, experimenta que su gozo está en Dios y desprecia las cosas mundanas, y porque no tiene conciencia de haber cometido pecado mortal. Hasta acá la cita. Entonces, nos explica Santo Tomás que nadie puede por sí mismo y con certeza saber que tiene la gracia. Hay quienes, por especial privilegio, por revelación, pueden saber que están en gracia, pero, por ejemplo, el caso de San Pablo. Pero puede conocerse por indicios que son tres. O sea, nosotros normalmente podemos conocerlo por estos tres indicios. La conciencia de no tener pecado mortal, el desprecio de las cosas mundanas y el gozo de Dios. Bueno, ahora quiero mostrar algunas consecuencias en la psicoterapia de cuando se cae en estos errores. La primera, o sea, en cuanto a las concepciones naturalistas, que son quizás la mayoría, le decía lo más amplio, el paciente, al no tener fuerzas para cambiar de vida o dejar los hábitos desordenados, al no poder cambiar la forma de pensar, o tiene que cambiar amistades o ambientes o enfrentarse al ambiente, etc. Y al no tener fuerzas para emprender un camino virtuoso, no progresa y hasta puede empeorar porque se desalienta y recae siempre después de cada nuevo intento. Esto también les trae como un sentimiento de frustración y muchas veces abandono de la terapia. Puede también caer en una cerrazón y falta de apertura respecto de la verdad, porque no se buscan los medios adecuados, como son los sacramentos y, por ejemplo, la ayuda de un padre espiritual. También puede ser que mejore en determinados aspectos superficiales, pero no hay un cambio radical y profundo. O sea, no hay una verdadera curación, por lo cual los síntomas vuelven o se transforman. Otra de las cosas sería que el paciente no desarrolla la virtud fundamental de la humildad, que quizás ya estaba incipiente al buscar una ayuda, viendo su propia debilidad y su sufrimiento, pero que solo puede darse al tomar conciencia de la necesidad de la gracia de Dios para sanar, y hay que buscarla por todos los medios. Y la última consecuencia en cuanto a esto de creer que está en gracia es la presunción y la falta de humildad cuando el paciente considera que está en gracia, por ejemplo, vive en adulterio y considera que puede seguir comulgando, ¿no? Y esto impide la curación de la neurosis, por lo cual permanecen los síntomas o a veces se rigidizan, o sea, se endurecen. El creer que los actos religiosos exteriores ya aseguran la vida virtuosa le impiden percibir que muchas veces fallan, sobre todo en la virtud de la caridad. Y así todas las demás virtudes quedan informes, impidiendo un verdadero progreso. Bueno, hasta aquí podemos decir como con corolario de esto, podríamos decir que las concepciones erróneas de la gracia hacen que la psicoterapia sea ineficaz. Porque siendo la psicoterapia una acción pedagógica, como muy bien pensaba y afirmaba el famoso psiquiatra tomista Rudolf Allers, estaría relacionada con la educación, que es definida por Santo Tomás como conducción y promoción al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Hasta aquí la definición de Santo Tomás, ¿no? Por lo cual debe ser la psicoterapia un instrumento para un cambio, para un mejoramiento personal, un mejoramiento de toda la personalidad en base a la vida virtuosa. Y esta no se puede sin la gracia. O sea, este cambio, esta promoción hacia la vida virtuosa, para esto se necesita la gracia de Dios. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí
esta charla, que espero que les haya sido de mucho provecho. Muchas gracias, hasta luego.